Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Espero que te haya ido muy bien. ¿Recuerdas? La semana pasada comentamos que el día de hoy la lección iba a ser muy especial. Y hoy te quiero mostrar algo que traigo aquí. ¿Qué crees que sea? Es como un libro, ¿verdad? Es como un libro, es sin palabras. Y sabes, adentro tiene unos corazones que tienen diferente significado. El primero de ellos nos muestra aquí un corazón negro, oscuro. Esto representa una vida sin Cristo, una vida triste, una vida llena de pecado. ¿Sabes? Cuando tú naciste, cuando tus papás nacieron, cuando yo nací, cuando todos nacimos, la Biblia nos dice que nacimos siendo pecadores y la paga del pecado es muerte. O sea, estamos en una vida perdida, una vida oscura. Y imagínate si tú entraras a un cuarto, ¿verdad? Que estuviera así, todo negro, no le entrara ni un rayito de luz, tú tendrías miedo a caminar, pues podrías chocar con algo, te podrías tropezar, incluso te podrías caer, ¿verdad? Así prácticamente es la vida sin Cristo, es en total oscuridad, pero sabes, Dios que es tan bueno con nosotros, Él da una solución a esto y es por medio de la fe. Ya habíamos visto en una clase anterior que era fe. Bueno, fe es creer lo que Dios dice y Dios nos dice en su palabra que Él nos ama y muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este color rojo representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Para qué? Para pagar el precio del pecado, que dice ahí que la paga del pecado es muerte. Cristo lo pagó por nosotros, ¿verdad? Por aquellos que han de ser salvos, aquellos que Dios les da la fe para creer en Él. Y sabes que cuando Cristo murió en la cruz no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Sabes? Cuando Dios nos da, te da a mí, a ti, convicción de pecado, ¿verdad? Y le pedimos perdón a Dios por el pecado y nos apartamos de Él, entonces confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que solamente Él nos puede limpiar de todo pecado, ¿verdad? Y confiamos en que solamente Él es el Salvador. Entonces nuestro corazón ya no va a permanecer, ya no va a ser así, color negro, no. Ahora Dios nos va a dar un corazón nuevo, lo va a limpiar y nos va a dar un corazón blanco como la nieve, porque la luz de Cristo va a brillar en nosotros. Ya no habrá más temor ni miedos, porque Cristo va a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Y sabes, nosotros entonces vamos a poder obedecerle en amor, vamos a tener una vida de obediencia, así como este color que representa este verde, que sería ya apartarnos de la práctica de estar desobedeciendo a nuestros padres, de ya no decir mentiras, no robando, no viendo cosas feas en nuestro celular, en la computadora, en la televisión, ¿verdad? No peleándonos con los demás. Entonces sería estar obedeciéndole a Dios. ¿Y sabes qué? Dios nos da una hermosa promesa. Él nos dice que un día le vamos a poder ver cara a cara, vamos a estar en comunión con Él, nos va a llevar a un lugar donde va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no va a haber más sufrimiento, ni dolor, ni lágrimas, ni virus, ni miedos, nada, ¿verdad? Porque vamos a vivir toda una vida, una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial. Bueno, esto es el Evangelio. Esto nos habla de las buenas nuevas, las buenas noticias de que Cristo murió por nosotros. Las malas noticias es que somos pecadores, pero las buenas noticias es que Cristo
murió en amor a nosotros, murió en obediencia, ¿verdad? Por nosotros. Nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, esta oportunidad y privilegio que me das de compartirte el Evangelio a estos niños, Señor. Yo te pido que en tu voluntad, Señor, tú les des esa fe necesaria para poder ellos reconocer que son pecadores, que te pidan perdón por sus pecados, Señor, se aparten del pecado y depositen toda su confianza en ti, Señor, y saber que tu amado Señor Jesucristo, reconocer que es su único Salvador, que Él murió en esa cruz por amor a ellos, Señor. Yo te pido, te lo ruego, Señor, que así sea, mi Dios. Yo sé que tú obras de acuerdo a tu santa voluntad. Te lo pido en nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Hoy continuamos viendo la serie Jesús nuestro Señor y el tema de hoy es Jesús vive para siempre. Antes de continuar con nuestra historia bíblica, quiero que conozcamos el nombre de los discípulos de Jesús, sí, aquellos al que Jesús designó como sus apóstoles. En primer lugar tenemos a Pedro, Andrés, Juan, Jacobo hijo de Zebedeo, Felipe, Tomás, Bartolomé, a Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, a Simón, a Judas hijo de Jacobo y a Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Cómo crees que se sintieron los discípulos cuando Jesús murió? Sí, ellos debieron de haberse sentido muy tristes. Sin embargo, cuando la noticia llegó hasta ellos de que Jesús estaba vivo, ellos se sintieron muy contentos. Sin embargo, ellos tenían un problema. Averigüemos cuál era ese problema. Cuando los discípulos estaban ellos muy tristes y estaban en shock. ¿Por qué? Porque Judas, uno de ellos, había traicionado a Jesús. Él había conducido hasta el huerto de Getsemaní, donde Jesús se encontraba orando. Había llevado hasta ahí a unos soldados crueles y malvados que se llevaron a Jesús y lo presentaron ante unas autoridades para que fuera juzgado como un criminal. Aunque no le encontraron delito alguno del que fuera culpable Jesús, aún así lo llevaron hasta una cruz para que él muriera. Pero, ¿por qué murió Jesús? Bueno, él murió para pagar por la consecuencia del pecado de todos aquellos que debían de ser salvos. Sí, como Jesús es perfecto, él no tiene pecado, es el único que puede cargar en su cuerpo con la consecuencia del pecado. Sin embargo, unas manos amorosas y cariñosas tomaron el cuerpo de Jesús y lo colocaron en una tumba. Los discípulos pensaron que jamás volverían a ver a Jesús, pero qué equivocados estaban, puesto que Jesús es la resurrección y la vida. Bien, el primer día de la semana, unas mujeres fueron a la tumba, ¿verdad? Querían donde estaba depositado el cuerpo ya sin vida del Señor Jesús. Sin embargo, un ángel estaba ahí y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellas se llenaron de asombro y les dijeron, no tengan miedo. Jesús, al que ustedes buscan, ya no está aquí. Él resucitó como Él lo había dicho, así como está escrito en las Escrituras. Entonces les dijo, vayan y lleven esta noticia a sus discípulos. Y así lo hicieron las mujeres. Fueron y le llevaron esta noticia, pero ¿qué creen? No creyeron. Esta noticia era demasiado buena como para ser verdad. Entonces Juan y Jacobo salen corriendo, van hasta la tumba y cuando Juan ve que la tumba está vacía, él cree. Sin embargo, Pedro no podía creer todavía que esto fuera verdad. Los discípulos de Jesús tenían miedo de que los judíos los encontraran y los mataran a ellos también. Entonces se escondieron en un cuarto con las puertas bien cerradas.
y estaban ahí sentados, callados, pensando cosas tristes y se preguntaban quién habría sacado el cuerpo de Jesús de la tumba. Entonces pasó algo asombroso. Jesús estaba con ellos en ese lugar y ellos al verlo se llenaron de espanto, pues pensaron que era un espíritu. Y Jesús, que conoce el pensamiento de todos, les dijo: tranquilos, ¿por qué tienen miedo? Él les dice: véanme, tóquenme. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero aún así los apóstoles lo veían, y aunque veían las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, no podían creer lo que sus ojos veían. Y Jesús, que esto lo sabe, preguntó: ¿alguien tiene algo para comer? Entonces uno de ellos le dio un trozo de pescado y Jesús empezó a comerlo y los discípulos lo miraban. Entonces se quedaron perplejos y creyeron, se pusieron muy contentos, pues decían: un espíritu no puede comer. Entonces creyeron que Jesús estaba vivo, que Jesús estaba ahí con ellos. Qué contentos estaban. Jesús comenzó a explicarle las escrituras que contaban acerca de su muerte y resurrección. Entonces los discípulos creyeron que Jesús había muerto por sus pecados y pudieron ver cómo Dios desde años atrás, muchos años atrás, ya había anunciado la muerte de su Hijo en la cruz. Y pudieron comprender que Jesús estaba vivo y que Él daría la fe a todas aquellas personas que habían de creer en Él y que tendrían vida eterna. Después de explicarles esto, Jesús se fue. Entonces regresa Tomás. ¿Se acuerdan del discípulo que no estaba presente ahí? Entonces se quedó sorprendido al verlos tan contentos, pues recuerdan cuán tristes estaban ellos antes de enterarse de esta gran noticia. Entonces ellos le dicen: Tomás, vimos a Jesús, está vivo, y si tú hubieras llegado antes, también lo habrías visto. Pero Tomás no les cree, o sea, era demasiado bueno para ser cierta esta noticia. Entonces los discípulos le dicen: sí, lo vimos, Él está vivo, Él comió pescado y nosotros lo vimos. Aún así, Tomás no cree y les dice: yo solo creeré que Jesús está vivo si puedo ver y tocar sus heridas. Entonces, toda la semana los discípulos siguieron insistiendo con Tomás. Qué triste y confundido debió de haberse sentido Tomás, pues sabe que Jesús no miente. Tomás no había entendido lo que Jesús había anunciado cuando les dijo que debía morir y resucitar al tercer día. Tampoco había recordado la enseñanza de Jesús de que para Dios no hay nada imposible. Entonces, después de otra semana, Jesús vuelve a aparecerse ante sus discípulos, pero esta vez Tomás estaba presente. Y Jesús, que conoce el pensamiento de todos, conocía la incredulidad de Tomás y le dice: Tomás, ven, ve y toca mis heridas. Entonces Tomás se acerca, ve y toca sus heridas. Y en ese momento Tomás le cree y sabe que Jesús está vivo. Entonces exclama: Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dice a Tomás: Tomás, tú has creído porque has visto. Dichosos aquellos que han creído sin haber visto. Jesús sabía que pronto iba a regresar al cielo. Entonces la gente no lo podría ver antes de creer. Sin embargo, mucha gente creería en Él sin verlo. Bien, el versículo de esta lección es Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, te doy gracias por este tiempo que hemos tenido de estudiar de tu palabra. Yo te pido, te imploro por todos los niños, Señor, de nuestra congregación, que les des convicción de pecado
y que se arrepientan, Señor, y que puedan depositar la confianza en ti, que crean que solo la sangre de tu Hijo, Señor Jesucristo, les puede limpiar de todo pecado, Señor, que solamente Él da salvación. Gracias, Padre, una vez más, encomiendo nuestro tiempo, nuestra semana, cuídanos, Señor, como lo has hecho hasta ahorita. Te doy gracias en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Hasta luego. Dios les bendiga.